Y finalmente tenemos un tercer filamento proteico que tiene una longitud intermedia entre lo que es un flagelo y una fimbria, que son los pilis. Este filamento proteico es lo que me va a permitir conectar dos células bacterianas contiguas y me va a permitir, por ejemplo, el intercambio de ese plásmido que hablamos al principio. Ven acá, esta célula bacteriana tiene el pili, se conecta con la otra célula a través del pili y a través de ello este plásmido se duplica y le transfiere el plásmido duplicado a la célula contigua. Eso es lo que hacemos, lo que yo les había contado anteriormente en ingeniería genética, para lograr generar microorganismos resistentes o mejorados. Esa es la función de los pilis. ¿Ven? Es la conexión entre células y participan en los procesos de conjugación celular. Cápsulas, vainas y pedúnculos, elementos muy parecidos. ¿Qué son? Son secreciones mucosas o gomosas que van a rodear a la célula. ¿Con qué función? Principalmente protección y adhesión. ¿Protección a qué? Por ejemplo, a la deshidratación. ¿Sí? ¿Por qué tengo tres estructuras parecidas con distinto nombre? Porque yo voy a hablar de una cápsula cuando esa estructura me rodea una célula, vaina cuando me rodea un grupo de células y pedúnculo cuando en el extremo de esta célula se forma un pie que me va a unir esta célula a una superficie. Pedúnculo significa pie. Por eso tenemos tres nombres distintos para una estructura parecida. ¿Está? ¿Alguna duda con esto? Estas estructuras son muy importantes, por ejemplo, para la formación de los biofilms. ¿Qué es un biofilm? Es una película bacteriana donde varias bacterias secretan exopolisacáridos y generan una matriz que las mantiene unidas y le permite sobrevivir en condiciones adversas, protegiéndolas del medio ambiente y asegurándoles una fuente de alimento. Se ha comprobado que esos biofilms, ya lo van a ver posteriormente en ecología con Carolina, ¿sí? Es la forma realmente donde las bacterias interaccionan generando un proceso. Por eso actualmente cuando yo quiero combatir una bacteria, no busco un producto bactericida que me mate la bacteria, sino se está trabajando mucho en productos anti-quorum sensing. ¿Qué es quorum sensing? Quorum sensing es el idioma con el cual las bacterias se comunican para formar esos biofilms. Entonces lo que se está tratando es evitar la comunicación entre bacterias, romper ese contacto bacteriano para que no formen esos biofilms bacterianos. Por ejemplo, las bacterias en nuestra boca hacen una carie porque forman un biofilms en ese diente que van a perjudicar. ¿Estamos? Bien. Sustancia de reserva. Acá lo me voy a detener. ¿Querías preguntar algo, Mariano? Sí, ¿me puedes repetir cuando forman cápsulas? La cápsula es cuando rodea una célula. La vaina cuando rodea un grupo de células. Ah, bien. Y el pedúnculo cuando une una célula a una superficie. ¿Está? Sí, sí, muchas gracias. Acá en sustancia de reserva no me voy a detener mucho porque sería hablar mucho de nada. La sustancia de reserva, ¿qué es? Tengo mucho alimento, la bacteria come mucho, aprovecha lo que necesita, almacena parte de lo que necesita para cuando no tenga comida y libera el resto al medio. Esa forma de que lo almacena puede ser muy variable. Una de las principales formas de almacenamiento es el ácido polihidroxibutírico, pero tenemos almacenamiento de glucógeno, de almidón, de azufre en el caso de las arqueas metanogénicas o de bacterias que hacen fotosíntesis anoxigénica, que hacen un jueguito, utilizan sulfuro de hidrógeno como dador de electrones, lo oxidan a azufre elemental
mientras tienen sulfuro de hidrógeno, ese sulfuro elemental lo almacenan, lo guardan en su cuerpo. ¿Para cuándo? Para cuando no tengan más sulfuro de hidrógeno, que entonces liberan ese azufre y generan sulfuro de hidrógeno para seguir fotosintetizando. ¿Están lo que son las reservas? La bacteria, cuando tiene mucho alimento, aprovecha lo que necesita para estar viva. ¿Por qué? Porque ese alimento va a obtener carbono y energía y poder reductor. Parte del exceso lo guarda como reserva y el resto lo elimina, que era lo que yo le dije al principio que utilizábamos nosotros. Ese ácido láctico para hacer un queso o un yogur, ese ácido láctico para hacer una conservación de forraje, el etanol para hacer un pan o un vino. ¿Estamos? Esas son las sustancias de reserva. Otro elemento no común, vesículas gaseosas. ¿Qué es una vesícula gaseosa? En el interior de la célula tenemos una estructura fusiforme, con la pared muy rica en proteínas, altamente resistente al ingreso de agua y solutos, impermeable al ingreso de agua y solutos, permeable al ingreso de gases. Eso le permite un intercambio permanente gaseoso entre el exterior y el interior. ¿Qué le va a permitir eso a la célula? Incorporar gases, ¿sí? Llenar esa vesícula gaseosa y moverse transversal o horizontalmente en un curso de agua. Por ejemplo, esas cianobacterias que yo les comenté hace un ratito, cuando vimos los tilacoides, son los principales componentes del fitoplancton acuático. Son los principales responsables de la fotosíntesis en la Tierra. ¿Por qué? Porque son muy abundantes y son fotosintetizadores. Y por gran parte de la Tierra es agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué le permite a esta vesícula gaseosa a esa cianobacteria? Moverse vertical o horizontalmente, buscando la intensidad lumínica necesaria para poder fotosintetizar. Eso lo hace gracias a la vesícula gaseosa. ¿Cómo? Regulando, intercambiando gases entre el interior y el exterior celular. ¿Está claro? Primero, no me voy a detener nada, medio segundo, están almacenados en prolongaciones de membrana plasmática o en vesículas. Hay distintos tipos de pigmentos, principal función, fotosíntesis, ¿sí? En el caso de los distintos tipos de clorofilas, o protección a distintos agentes, por ejemplo, radiación ultravioleta, otros tipos de pigmentos como carotenoides, antocianinas, ficocianinas, ficoeritrinas, etc. Y ahora a donde quería llegar, espora. ¿Qué es una espora? Una espora es una estructura de resistencia. Es lo que me va a permitir que determinadas células bacterianas, aquella que tiene capacidad de esporular, si yo les llevo a la condición extrema de temperatura, no se muera. Si yo les llevo al ambiente salino, no se muera. ¿Por qué? Porque va a transformar esa célula vegetativa altamente susceptible en una espora altamente resistente. Entonces, ¿por qué una espora es una estructura de resistencia? Primero, porque tiene una pared muy particular. Esa pared está formada por tres porciones, que son la masa externa, el exosporium, formada por proteínas, en una delgada capa proteica. Por dentro del exosporium tenemos la cutícula, también formada por proteínas específicas. Por dentro de la cutícula tenemos la corteza, formada por mureína. Esas tres capas que forman la pared de la endospora le da resistencia a factores adversos. Pero esa resistencia no es suficiente. No es ni suficiente ni la necesaria para. Por dentro de la corteza tenemos lo que se llama el núcleo de la endospora.
En ese núcleo de la endospora yo voy a tener encerrado o contenido todo el contenido celular de la bacteria. Todo. Pared celular, membrana plasmática y todo el contenido citoplasmático de la bacteria. ¿Está claro? Incluyendo, o gracias a Dios y sobre todo, el cromosoma bacteriano. Lo voy a tener ahí adentro completito. ¿Está? Pero ahora bien, si yo ese cromosoma bacteriano lo someto a 70 grados, 80 grados, lo desnaturalizo. Tengo que evitar esa desnaturalización. ¿Cómo la evito? En el interior del núcleo de la endospora hay un componente que es el ácido dipicolínico. Acá tiene el nombre para que lo puedan ver, ¿ven? Acá está, ácido dipicolínico, ¿lo ven? Y también en el interior de la endospora hay gran cantidad de calcio. Ese ácido dipicolínico se une con el calcio y forma una molécula que es el dipicolinato de calcio. Esa molécula, el dipicolinato de calcio, cumple dos funciones que es lo que termina de dar la resistencia a la endospora. Primero, me deshidrata la célula, deshidrata la endospora. Al deshidratar la endospora, desorganizo las membranas, disminuyo el metabolismo y freno todo lo que es la actividad metabólica de la célula. Es lo mismo que hacemos cuando cosechamos una semilla. Si yo una semilla la cosecho en almaceno húmeda, cuando la quiero sembrar al año la tengo que tirar al miércoles. ¿Por qué? Porque los procesos metabólicos durante todo ese año me morfaron todas las reservas. Cuando la siembro no tiene reservas. ¿Qué hago? La deshidrato, la llevo a un 15% de humedad aproximadamente, desorganizo las membranas, freno el metabolismo. Cuando la siembro al año, tengo reserva para que germine. La bacteria es lo mismo, deshidrata todo lo que hay en el núcleo de la endospora para bajar el metabolismo al mínimo indispensable para mantenerse viva. Pero ese dipicolinato de calcio cumple una función mucho más importante que la de deshidratar. Se une a las bases del ADN y lo estabiliza, impidiendo que cuando ese ADN llegue a 60-70 grados se pueda desnaturalizar. Ahora bien, la estructura de la pared de la endospora más el dipicolinato de calcio deshidratando la endospora y estabilizando el ADN es lo que hace que la endospora sea una estructura de resistencia y que resista a alta temperatura y condiciones como por ejemplo la alta salinidad. ¿Está claro? ¿Está entendido? Vamos a ver las etapas de formación de la endospora. Lo primero que va a ocurrir, el ADN bacteriano se va a unir al mesosoma. Una vez unido al mesosoma, se duplica. ¿Para qué? Para que yo tenga dos ADN bacterianos, uno que vaya a la endospora y el otro que quede en la bacteria. ¿Sí? Entonces, se va a duplicar y cada ADN bacteriano va a ir a un extremo de la célula. A partir del mesosoma se va a empezar a formar un tabique que me va a empezar a separar primero el ADN hijo formado que se fue a un extremo. Y va a seguir creciendo el tabique hasta rodear completamente ese ADN bacteriano y formarme lo que se llama una preespora, donde me va a quedar encerrado dentro de ese tabique, ¿sí?, todo el contenido de la bacteria que estaba en esa porción. ¿Estamos? Una vez formada la preespora, se empieza a depositar el exosporium, que era la capa más externa que forma la pared de la endospora. Posteriormente a depositarse el exosporium, se deposita la corteza, que es la capa más interna. ¿Está? Entonces se van a formar las dos capas extremas de la pared de la endospora.
Una vez depositada la corteza, se empieza a formar el dipicolinato de calcio en el interior de la endospora. Y lo último que se forma es la cutícula, que es la capa media de la pared de la endospora. Ahora ya se me formó la pared completa, se me formó el dipicolinato de calcio y comienza la etapa de maduración de la endospora, donde ese dipicolinato de calcio va a comenzar a deshidratar y a estabilizar el ADN. Una vez que la endospora está madura, se rompe la célula bacteriana y se libera la endospora al medio. ¿Está claro? Lo voy a repetir ahora en el ciclo de vida de una bacteria muy particular que es purulante, que es un bacilo. Acá tenemos el ciclo de vida de un bacilo. Tengo un bacilo, este bacilo por fisión binaria se reproduce formando dos células hijas exactamente iguales a la célula original. Cada una de estas células hijas en un ciclo vegetativo va a crecer para alcanzar el tamaño de la célula originaria. En algún momento del ciclo de vida ocurre la aparición de una condición desfavorable que conduce que esa bacteria, ese bacilo, quiera defenderse de esa condición desfavorable y comience la formación de una endospora. ¿Cómo lo hace? Este cromosoma bacteriano se une al mesosoma, se duplica, manda un ADN bacteriano a un extremo de la célula y deja el otro ADN en el resto de la célula. A partir del mesosoma se forma el tabique, que me divide toda una parte de la bacteria del resto. Por eso el núcleo de la endospora tiene todo el contenido bacteriano. Va a tener parte de la pared celular, la membrana plasmática y el contenido citoplasmático. Ese tabique comienza a rodear ese extremo de la célula, ¿ven? Y forma lo que se llama la preespora. Una vez formada la preespora, se forma primero el exosporium, posteriormente la corteza, se forma el dipicolinato de calcio en el interior de la endospora y finalmente se forma la cutícula entre el exosporium y la corteza. Profe. ¿Sí? O sea que cuando se incorpora el calcio y la producción del ácido dipicolínico, cuando digamos se junta para el dipicolinato de sodio, de calcio, ¿es lo que le proporciona la dureza? No, la dureza se lo da la pared. Ese dipicolinato de calcio lo que hace es deshidratar y estabilizar el ADN. La dureza lo da, la resistencia física la da la estructura de la pared. Acá lo que hace el dipicolinato de calcio es mantener intacto el contenido de la bacteria. Fundamentalmente el material genético, para que esa bacteria posteriormente pueda crecer. ¿Está? Sí. Entonces, lo que le va a dar gran resistencia a lo que son agentes externos, como es antibióticos, como es bactericidas, es la pared fundamentalmente. El dipicolinato lo que hace es estabilizar el interior de la bacteria. ¿Está claro? Entonces, una vez que ocurrió todo eso, que ya se me diferenció la pared completa y el dipicolinato de calcio se formó en el interior de la endospora, comienza la maduración, que consiste en lo que yo les dije anteriormente. Se deshidrata y se estabiliza el ADN. Una vez madura la endospora, se lisa, que es lo que ven acá la célula bacteriana, y se libera la endospora. En la mayoría de los casos, si yo esta endospora la coloco en un medio muy rico en nutrientes, no germina, porque tiene un proceso de dormición. Es necesario romper en muchos casos esa dormición, para lo cual la coloco a altas temperaturas durante un poco minutos de tiempo. ¿Sí? Puede ser 60, 70 grados durante algunos minutos. Es lo que van a utilizar en práctico y lo van a ver en práctico, una técnica de esterilización
donde yo elevo la temperatura para inducir la germinación de la endospora, la coloco en un medio nutritivo rico para obligarla a germinar y la vuelvo a calentar para matarla. Caliento para que se sigan, y eso lo repito varias veces, ya lo van a ver muy bien en práctico eso. Entonces, para que esta endospora madura germine, la debo despertar, sometiéndola a un golpe térmico durante poco periodo de tiempo, y ahí sí, cuando las condiciones del medio sean adecuadas, germina, dando lugar a la formación nuevamente del bacilo originario. Esto es la posición de la endospora, esto no es importante, puede ser central, subterminal o terminal. Y acá vamos a ver principales diferencias entre la célula vegetativa y la endospora, que es lo que hace que a altas temperaturas esta se muera y esta permanezca viva. Principal diferencia, estructura de la pared. Mureína contra esa pared tan compleja formada por exosporium, cutícula y corteza, formada de exosporium y cutícula por proteína y la corteza por mureína. Otra característica, esta no tiene dipicolinato de calcio, porque no tiene ácido dipicolínico y tiene poco calcio. Esta sí lo tiene, porque tiene ácido dipicolínico y mucho calcio. O sea que acá esta va a deshidratar y va a estabilizar el ADN. Por eso esta tiene mucha actividad metabólica y esta tiene poca o nula actividad metabólica. ¿Sí? Y por eso esta tiene baja resistencia, porque la estructura de la pared no es tan resistente, y porque no tiene cómo aumentar la resistencia del contenido interno, y esta tiene alta resistencia debido a la estructura de la pared celular y debido a la presencia del dipicolinato de calcio. Eso hace que la célula bacteriana sea susceptible a ser destruida por calor y la endospora no. Esto lo voy a ver cuando veamos compostaje. El compostaje tiene una primera fase, una fase termófila, que la hago precisamente para matar todas aquellas bacterias que quedan en estado vegetativo, que pueden ser patogénicas, y solamente me van a sobrevivir esa fase termófila, que por respiración aeróbica voy a llegar a 60-70 grados, las que pueden esporular. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Alguna duda, chicos? Acá termino la clase de hoy. La clase que viene vamos a seguir con esto, con grupos microbianos. Y como dije anteriormente, no sé por qué el chip me llega 2 horas hasta acá. Se ve que hablo demasiado. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Yo me pregunté si en las bacterias ocurre el proceso de meiosis. Y me pregunté si en las bacterias ocurre el proceso de meiosis. ¿Cuál es el tipo de reproducción de las bacterias? Ahora yo le dije Hiperplasia. Seminaria, en donde yo te dije que a partir de una célula madre se forman 2 células hijas idénticas. Bien. ¿Estamos, Tomás? ¿Qué tipo de división celular tengo ahí? ¿Qué tipo de división tengo? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis. Quedó respondida a tu pregunta. Bien. Si no, me sería muy difícil, a partir de una célula bacteriana, obtener un cultivo puro, si pudiera ocurrir meiosis, porque cada individuo tendría características particulares. Y yo lo que quiero, a partir de un individuo, es seguir teniendo muchos de ese mismo individuo. Bien. ¿Algo? Profe, ¿Sí? Tengo una pregunta. En la ubicación de las esporas, depende de la velocidad que tenga el... Donde se va a ubicar la espora. Pero eso, chicos, se lo puse porque estaba la filmina ahí. No es ni importante ni necesario que lo sepan. ¿Está? Si se fijaron, lo pasé porque pasé la filmina. Si no, ni lo pasaron ni lo decía tampoco. Bien, ¿algo más? ¿No hay duda, chicos? Bueno, les repito lo que les repetí al principio.
no se queden con dudas, no tengan miedo de preguntar. Ya vieron que si hay algo que no lo manejo, si está la Romy, le pregunto a la Romy si ella lo sabe, y si no, le diré, chicos, no lo sé, lo voy a dar la clase que viene. No tengan miedo de preguntar. El lugar para que se saquen las dudas, y sobre todo, el lugar para que pregunten cosas que a ustedes les pueden parecer banales, sonsa o lo que quieran, es acá. Acá es donde nos vamos a desburrar y acá es donde vamos a establecer el feedback positivo entre ambos. Entre ustedes y mi persona y entre mi persona y ustedes. ¿Sí? Entonces, sáquense todas las dudas acá y todo lo que no se saquen acá, vayan al horario de consulta correspondiente. Y les vuelvo a decir, yo tengo un horario de consulta 7 días a la semana, aproximadamente 14-15 horas por día. ¿Está? Me mandan un mensajito, yo hago una reunión virtual por Meet, nos juntamos y ahí nos sacamos lo que haga falta. ¿Estamos, chicos? Nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo para todos. Gracias a usted, profe. Adiós. Hasta luego. Profe, chao. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, Enrique, gracias. Nos vemos, Gaspar.